Muy buenas tardes, mis queridos hermanos. Un cordialísimo saludo para cada uno de nuestros hermanos amigos que nos acompañan, todos nuestros amigos norteamericanos, Centroamérica, Sudamérica y todos los rincones de la tierra. Una excelente tarde porque hoy estamos aquí todos juntos para conmemorar la fiesta de la Santa Cena, ¿no? La Cena Kadosh. La Cena Kadosh. Por eso estamos aquí, porque el pueblo de Yahweh celebra la fiesta Kadosh, la Santa Cena. Queridos y distinguidos amigos y hermanos, la Santa Cena no es el tiempo cuando nosotros pensamos, sino que el Adón Yahoshua, el Padre Yahweh, dejó exactamente un día, una fecha, la cual se debe realizar esto. Por lo tanto, en este día nos hemos reunido para que todos juntos aprendamos a festejar, porque es una extraordinaria fiesta que tenemos con el Padre Yahweh. Por eso estamos aquí, para que formemos parte de este rito que realmente debemos hacerlo. No cuando el hombre quiere, sino que cuando el Padre Yahweh nos lo amerita. Hoy, como grupo La Verdad Presente, estamos festejando este hermosísimo día. Y para tener nomás algo de introducción, vamos primeramente a orar y de a leer un texto bíblico, y ahí tenemos a mi hermano que está encargado de esto, mi hermano Abraham. Ya vamos a orar primero, ya. Vamos a orar. Querido y amantísimo Padre, gracias te damos. Alabado y exaltado sea tu santo y noble nombre por los siglos y los siglos de la eternidad. Te damos gracias, Padre Yahweh, porque con todas nuestras debilidades, con nuestras equivocaciones, venimos ante tu santa presencia a pedirte perdón por cada uno de nuestros pecados, que nos redimas de todos nuestros malos pensamientos, de todo nuestro orgullo, de todo nuestro rencor. Ayúdanos, Padre, para perdonar a aquellos que nos ofenden, aquellos que nos hacen daño. Pero, Padre, queremos que nuestro carácter sea semejante al tuyo. Aprender a perdonar a aquellos que nos ofenden, como también aprender a amar así como tú nos amaste a cada uno de nosotros con nuestras debilidades. Padre, levántanos con el colirio de tu espíritu, que cada día, que cada paso que demos, seamos diferentes, que seamos luz en medio de la oscuridad. Padre, una bendición para mi nación Ecuador, una bendición para nuestro presidente, una bendición para el ejército ecuatoriano, Policía Nacional y todos los líderes del país, que seamos, Padre, alineados como tú quieres que estemos alineados. Capacítanos y prepáranos, elévanos para poder encontrar tu gloria, recibir tu poder en nuestras vidas y así ser diferente y estar cara a cara con nuestro Adón Yahoshua. Padre, bendice esta reunión de esta tarde y que cada paso que demos sea camino hacia la vida eterna. Padre, gracias, porque tú eres el que nos preparas para esta vida y la eternidad. En el nombre y por los méritos de Yahoshua lo pedimos. Amén, amén y amén. Muy bien. Si abrimos la Biblia en el libro de San Mateo capítulo 26, verso 17, solo es una pequeña introducción. ¿Qué capítulo? Mateo capítulo 26,
verso 17, dice la palabra de Yahweh. Y el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos, ¿sí? Vinieron los discípulos a Yahshua diciéndole: ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Qué interesante. La lectura en verdad sigue más, pero vamos a parar allí y vamos también a alabar y exaltar el nombre de nuestro Padre Celestial con las notas del himno 293. Buscamos en nuestro signario el himno 293. 293. ¿Quién me puede dar perdón? Muy bien. ¿Quién me puede dar perdón? Vamos a cantar con toda la alegría, con toda la reverencia, que nuestro Padre quiere escucharnos cantar, ¿ya? 1, 2, 3. ¿Quién me puede dar perdón? Solo de Yahshua la sangre y un nuevo corazón. Solo de Yahshua la sangre. Precioso es el laudar que limpia todo mal. No hay otro manantial sino de Yahshua la sangre. Fue rescate eficaz solo de Yahshua la sangre. Trajo santidad y paz solo de Yahshua la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial solo de Yahshua la sangre. Veo para mi salud solo de Yahshua la sangre. Tiene de sanar virtud solo de Yahshua la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial sino de Yahshua la sangre. Cantaré junto a sus pies solo de Yahshua la sangre. El Cordero digno es solo de Yahshua la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial sino de Yahshua la sangre. Muy bien. No hay otro manantial sino de Yahshua la sangre, ¿no? Qué importante y maravilloso es. Muy bien, entonces invitamos al hermano Abraham. Listo.
Amados hermanos, amados en el lado, hermanos y hermanas, es un gran privilegio estar aquí reunidos en la Késila de nuestra amada congregación adventista hebraica, ¿sí? Nuestro primer fundamento, movimiento reformador. Este es un movimiento reformador a nivel mundial y nosotros seguimos los principios y seguimos la buena costumbre del pueblo de Israel. Hacemos las fiestas de acuerdo al calendario hebraico. Omitimos el calendario greco-romano o cualquier otro calendario. Solo nos basamos en el calendario Kadosh del pueblo de Israel. Muy importante notar esta diferencia. Hoy es día lunes 22 de abril y hace 2000 años, un día como este, Mashiach, Yahshua, llegó un día anterior a Jerusalén. Y este día, 13 de abril, se congregó con sus discípulos para que secuencialmente asciendan hacia el Getsemaní, hacia el tiempo del Getsemaní. Eso está registrado en la escritura del Brit Hadashah, en el capítulo 19, en el capítulo 26 de Mateo. Vamos ahí a leer en la Biblia Kadosh. ¿Por qué, estimados hermanos, amados en el Adón? Quiero hacer aquí una importante diferencia que existe entre la traducción greco-romana de Castellón de Reina, estamos acostumbrados a leer, y vamos a compararla con la Brit Hadashah del Código Real hebreo. Como nosotros seguimos el camino hebreo, vamos a hacer la diferencia, porque es importante hacer esta diferencia. En las Biblias convencionales de Castellón de Reina, lo que ya leyó el pastor, capítulo 26 de Mateo, verso 17, dice: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Yahshua, diciendo: ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Le hacen una pregunta. Ahora, noten esto, hermanos. En esas Biblias dice: en el primer día de los panes. Pero si vamos a la Biblia Kadosh, hebrea, ahí hay una palabrita que antecede toda la pregunta. Antes. Esa palabrita, antes del primer día de los panes sin levadura, los discípulos se acercaron a Mashiach a preguntarle: ¿dónde quieres que preparemos para hacer la fiesta? Es importante este detalle, porque solamente por omitir esta palabra antes se comete un gran error. ¿Cuál es el error? Yahshua ya estaba en el reposo, su cuerpo inerte, ya había muerto el 14. Entonces, el 15 es el primer día de la fiesta. Yahshua ya estaba muerto. ¿Cómo es que los discípulos se acercan a Yahshua a preguntarle eso si ya estaba muerto? Ese es el primer error cuando se omite la palabra antes. ¿Sí? Por favor, entiendan esto, amados hermanos. Es un detalle pequeño, pero es importantísimo. Es como en las matemáticas. Si en las matemáticas falla un número, al final todo se descuadra. Todo falla. Solo un número que falle en las matemáticas, que es una ciencia perfecta, todo se descuadra. Así es aquí también. La vida espiritual es perfecta, porque es dado por el Adón, quien es perfecto, santo, no comete errores, es infalible. ¿Quién es infalible? Solamente el Adón, Yahshua HaMashiach y su Padre, nadie más. Cuando los seres humanos se autocalifican de que son inmaculados, o que son infalibles, o que no hay falla en el ser humano, eso se llama anatema. Porque no es así, ¿verdad? Solamente Yahweh es perfecto y su Hijo, y nadie más. Entonces, la Biblia ha sido inspirada por el Espíritu Santo de Dios, el Ruach HaKodesh, que también es la energía poderosa de Elohim y de su Hijo, que también hay perfección ahí. Nosotros no somos trinitarios, ¿sí? Nosotros somos no trinitarios. Amamos al Padre, al Hijo y honramos a su poder único, que es el Espíritu Santo, o el Ruach HaKodesh que le llamamos. Entonces, mis amados hermanos, partiendo de este detalle que habíamos ya notado, quiero ahora que ustedes, por favor, díganme algo a la sala que están acá y también a los que están allá en internet. Si esto es relevante de esta palabra que yo había dado a conocer, la palabra antes, es relevante, hermanos,
quiero saber si ustedes le dan la importancia a esto. Porque cuando no le damos importancia a estas cosas, decimos, alguien me dijo una vez, hermano, esas cosas son irrelevantes. No es necesario saber eso. Cuándo o cómo, dónde murió el Yahshua. No importa. Lo importante es que Él es nuestro Salvador y que Él murió por nosotros. Hermanos, ¿acaso eso no sabemos? Todos sabemos que Yahshua murió por nosotros. Eso es un conocimiento generalizado. Toda persona conoce eso. Pero no todos conocemos los detalles importantes de su muerte, su resurrección, etc. ¿Verdad? Así es. Bien, entonces vamos ahora a entrar al tema importante de esta maravillosa fecha que hace 2000 años, el día 13 de abril es hoy, un día como hoy, el lunes 22 de abril, hace 2000 años, en el calendario hebreo cayó un día 13 de abril. ¿Y qué dice? Vamos a ver lo que dice la palabra, Levíticos 23. En Levíticos 23 dice así, 23:4, voy a leer, 23:4 Levíticos. Síganme con su mirada en sus Biblias. Estas son las fiestas solemnes de Yahweh, las convocaciones Kadosh o santas, a las cuales convocaréis en sus tiempos señalados, no cuando el ser humano quiere. ¿Por qué? Es importante este detalle. Porque muchas iglesias, ¿sí?, respetando las creencias de los demás, por supuesto, ¿qué dicen ellos? No, aquí hacemos la fiesta cuando nosotros dispongamos, cuando se adapte a nuestras necesidades. Así es la gente. Sobre esta fecha, algunas iglesias cristianas ya lo hicieron, la fiesta de la Pascua, hace casi un mes. No tiene nada que ver con lo que dice acá. Aquí dice en fechas señaladas, tiempos señalados. En hebreo se llaman los Moed. Las fiestas, los Moed, en tiempos señalados. Por eso aquí dice las convocaciones santas, a las cuales convocaréis en sus tiempos. Importante, sus tiempos. En el mes primero, este mes. A los 14 del mes, o sea, mañana es 14. Hoy estamos 13, ¿verdad? Pero como en el calendario hebreo los días comienzan de tarde a tarde, hoy 13, pasado las 6 de la tarde ya es 14, ¿verdad? Entonces por eso dice acá, en el mes primero, a los 14 días del mes, entre las 2 tardes, Beshach es a Yahweh. Entre las 2 tardes. Alguna vez expliqué esto. Entre las 2 tardes no es lo mismo que de tarde a tarde. ¿Cuál es la diferencia? Cuando la palabra dice entre las 2 tardes, se refiere a 6 horas de lapso de tiempo. Solo 6 horas. Cuando dice entre las 2 tardes, cuando dice de tarde a tarde, se refiere a 24 horas. De las 6 de la tarde a 6 de la tarde. Eso significa de tarde a tarde. Pero cuando dice entre las 2 tardes, se refiere a 6 horas nada más. Entre las 12 del día, el cenit, cuando el sol está en su máximo apogeo, es el cenit. Y cuando empieza a oscurecer, se llama la primera tarde. Y a las 6, cuando ya empieza a ocultarse el sol, un poco antes, cuando todavía los areboles están rojos en el cielo, rojos, los areboles, las nubes, es un aspecto muy bonito. Esa se le llama la segunda tarde. Entonces aquí dice que entre las 2 tardes es Pesach allá. ¿Cuál es la mitad de las 12 y de las 6? Las 3 de la tarde. Y en esa hora Yahshua murió en la cruz, ¿se acuerdan? Que dijo Yahshua: Padre, en tus manos encomiendo mi ruach, mi espíritu. Y murió. Entonces, justamente lo que dice Levítico. Levítico dice, voy a leer otra vez, estas son las fiestas solemnes, verso 5. En el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pesach es a Yahweh. Entonces, en el tiempo levítico, a esa hora, a las 3, había un sacrificio de un corderito. Todo el tiempo, año tras año, hacían esto los sacerdotes levitas, como una sombra de lo que iba a pasar cuando Yahshua, ¿sí?, iba a ser sacrificado por nosotros. Una sombra. Se llama la tipología, se llama en términos teológicos, se llama la tipología. Era un tipo, una sombra de lo que iba a ocurrir en la realidad cuando Yahshua iba a estar aquí en la tierra. Entonces sigo leyendo, verso 6. Y a los 15 días de este mes, la fiesta solemne de los panes sin levadura. ¿Se dan cuenta, hermanos y hermanas? El 15 de este mes es el primer día de la fiesta de los panes sin levadura. Para el 15 de este mes, Yahshua ya estaba, ¿dónde, hermano?
Yahshua. ¿Dónde estaba ya Yahshua? El 15. En la tumba. En Mateo 26, verso 17, aquí está la incongruencia y aquí está el error de la traducción. Vuelvo a repetir, yo estoy insistiendo en esto para que capten la idea, hermano, que el Ruach nos ayude a que entendamos esto, porque si no entendemos esto, que es sencillo, ¿cómo entenderemos lo más complicado? Si el niño que va al kindergarten, al primer grado, al segundo grado, básico, no conoce, no entiende las primeras ABC de la vida escolar, ¿cómo vamos a esperar que llegue a ser un colegial universitario? Nunca. Tiene que tener buenas bases, tener buenas profesoras, buenas maestras que le enseñan al niño el ABC, el A, E, I, O, U. Así es aquí, hermanos. Quiero que entiendan esto, por favor. Quiero que entiendan, que Dios nos ayude a entender. No se necesita IQ. El IQ no se necesita para entender la palabra. La inspiración del Ruach es lo que necesitamos. Ya. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Yahshua, el primer día. ¿Qué dice Levítico? Y a los 15 días de este mes, la fiesta solemne de los panes sin levadura. O sea, en la Biblia Kadosh, para poner claras las cosas, el escritor inspirado, que era Mateo, puso la palabrita antes. Pero cuando viene Casiodoro de Reina Valera, que eran sacerdotes católicos romanos, con la buena intención de traer una traducción del griego, hebreo-griego, al latín, omitieron esta palabra. Antes, no lo pusieron. Si ustedes pueden ver en sus Biblias, ahí nos dice antes. Pero hermano, usted lea la Kadosh. Lea la Kadosh. A ver, en 28, 26, 17. Antes de la festividad de Matzah, los talmidim vinieron a Yahshua y preguntaron: ¿dónde quieres que preparemos el seder? Gracias. Ahora, hermana, por favor, lea la Biblia convencional que todos leemos, para que veamos que está omitida la palabra antes. En el hebreo original está antes, pero ahí está omitido. Está omitido y ahí cometen el error. Y voy a explicar por qué se comete el error. Por favor, lea, hermana. Hermana. Hermanita, lea. A ver, métele unos buenos veces a mi hermana que lea con su alta voz. A ver, ¿cuál era el? El 26, 17. Quiero que noten, hermanas, las hermanas que están un poco reticentes a estas cosas, que ellas mismas noten el error que hay. No, si yo tampoco no se ve. Hay hermanos que no creen en esto. 26, 17, ¿verdad? Sí, ahí hay la convencional que dice. Ya dice ahí. Y el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Yahshua diciéndole: ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Si notan la diferencia. Sí, le están hablando cuando ya se murió, pues. Exacto. Ahí están haciendo pensar, como son antisemitas los que escribieron esto, los que tradujeron esto son antisemitas. ¿Qué es un antisemita, hermanos? ¿Qué es un antisemita? Alguien que odia la descendencia de Sem. Alguien que está en contra de todo lo que es hebreo, judío y sem. Eso se llama antisemitismo. Y los que escribieron esto, los que tradujeron esto, eran antisemitas por naturaleza. Porque la iglesia de Roma siempre ha odiado al pueblo judío. Siempre lo ha odiado. Siempre. ¿Por qué? Porque dicen, es que ellos mataron a Cristo. Por tanto, son escoria de la humanidad. Hay que exterminarlos. Hay que matarlos. Eso dice la iglesia católica romana. Siempre lo ha dicho. Los papas siempre lo han dicho. Y hasta hoy hay odio por ellos. Sin hacer diferencia, que hay hermanos judíos que sí creen en Yahshua. Y hay judíos ortodoxos que no creen hasta ahora. ¿Pero por qué no creen? Porque su corazón ha sido endurecido, dice el apóstol. El apóstol Pablo, a Saulo de Tarso, él dice: ¿por qué razón negaron a Yahshua? Sus corazones fueron endurecidos. A ver, tomemos la palabra otra vez, para que no sean mis palabras, sino que sea la palabra de Elohim. Vayamos a Romanos 11. El verso 5. ¿Por qué fueron endurecidos los corazones de ellos? ¿Por qué rechazaron al Mashiach? Si el Mashiach, con evidencias indubitables,
demostró que Él es el ungido de Elohim. Él es el que esperaban, con tanto anhelo, lo esperaban al Mesías. Y cuando llegó, lo demostró que sí era. ¿Pero por qué lo rechazaron? Veamos Romanos capítulo 11, el verso, parece ser 5 y 6. 5 y 6. Vamos a ver. Así también aún en este tiempo han quedado un remanente escogido según la elección de gracia. Ahí, por favor, espero antes que leer el próximo verso. Aquí se refiere a los judíos que sí aceptaron al Mashiach. Un residuo, dice. Así también en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Aquí, verán, escuchen esto. La teología del reemplazo hicieron creer al mundo entero que este verso se refiere al catolicismo romano. Como que ellos han quedado como herederos de la verdad. Como que ellos son ese remanente escogido por gracia. Y no es así, mis hermanos. ¿A quién se refiere según el contexto? El contexto del primer verso, del capítulo 11. Está hablando del pueblo de Israel, que hubieron dos tipos de israelitas. Los que sí aceptaron al Mashiach son ese residuo, que fueron llamados por gracia a ser parte de la Kehila, o el cuerpo místico devocional de Yahshua. Y otro grupo, que sus corazones fueron endurecidos. Vea el verso siguiente, por favor, hermano. ¿El 6 Sí. o el 7? El 6, el 6. El 6. Y si por gracia ya no es por obra, de otra manera, La gracia no sería gracia. ya no es gracia. Y allá es una comparación. Si las cosas fueran por obras, ya no sería por gracia, porque la obra ya no sería obra. Siga leyendo. Y si por obra ya no es gracia, de otra manera, la obra ya no es obra. Está aquí haciendo resaltar la diferencia que existe entre la gracia y las obras. Los judíos que fueron dejados ahí como remanente era por la fe, o sea, por la gracia, por la circuncisión del corazón, por la justicia de la fe. Fueron dejados como remanente, no por las obras, porque por las obras de la ley ninguna carne será justificada delante de Elohim, ¿verdad? Y por lo tanto, lea el verso siguiente, mi hermano. ¿Cuál es? El 7. El 7. Pongan atención. Que entonces lo que buscaba Israel, lo que buscaba Israel, sí, lo que buscaba Israel, no lo ha alcanzado, pero los elegidos sí, los han alcanzado, y los demás fueron endurecidos o Acá cegados. dice cegados. Ahí dice cegados. En otra vez dice fueron endurecidos sus corazones para que no acepten el Mashiach. Y por lo tanto, amados hermanos, si seguimos leyendo el capítulo 11, estamos en el verso 7, ¿verdad? Cuando llegamos al verso 25, ahí explica por qué cierta cantidad de judíos no aceptaron al Mashiach. ¿Para qué? ¿Por qué? Leamos el 25. Vamos a leer el 25. ¿Por qué razón cierta cantidad de judíos no aceptaron a Yahshua? No lo aceptaron por un plan divino, para que los gentiles, ¿sí?, entren a la gracia del Evangelio. Para eso fueron ellos dejados doblados, endurecer sus corazones. Lea por favor el 25. El 25 dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes ¿Qué es en arrogancia? vosotros mismos. Que no seáis arrogantes, O sea, en nosotros. se está refiriendo a los gentiles que habían entrado a la gracia del Evangelio. Que no sean arrogantes, que no desprecien a los hermanos judíos, está diciendo. Porque los hermanos judíos fueron llamados primeros al Evangelio, antes que los gentiles. Entonces, cuando los gentiles que habían sido llamados a la gracia del Evangelio estaban despreciando a los judíos. No, los judíos ya no. A eso se refiere el texto. Hermanos, quiero que sepáis, les dice, quiero que sepáis un misterio, para que no seáis arrogantes. Siga leyendo por un poquito más. Ahí va aclarando. A ver, ¿dónde te 25, veo? 26. No seáis arrogantes en vosotros mismos, que en parte el endurecimiento ha acontecido a Israel hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles.
Exacto, para eso Yahweh permitió que cierta gente judía rechacen al Salvador. Él endureció sus corazones. ¿Quién endureció los corazones de ellos? Elohim mismo. Así como hizo con Faraón. ¿Recuerden con Faraón lo que hizo? Dice, yo endureceré el corazón de Faraón para que él no les deje ir, porque iban a ser probados, ¿no es cierto? Iba a ser probado el Faraón con las plagas, pero aún así no quería. Venía la plaga, sufrían, se arrepentía, pasaba la plaga, otra vez volvía con su corazón endurecido e incredulidad. Algo así pasó con los judíos que rechazaron a la ciudad. Casi parecido. Entonces, Yahweh endureció el corazón de ellos para que la plenitud de los gentiles entrase a la gracia del bendito Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Las buenas nuevas. La buena noticia de que todo ser humano, judío y gentil, seremos salvos por la vida, muerte y resurrección del Mashiach. Esa es la buena noticia. Esa es la buena noticia. Que nuestro amado Salvador vino a la tierra como un ser humano, siendo de la misma dignidad de Yahweh, el Padre. Me dice, el Padre y yo somos uno. De esa misma dignidad, ¿sí? Se humilló y aceptó el nacimiento humano. Imagínense lo que es eso. Al Todopoderoso, al Verbo, a la palabra divina, volverse carne. Un ser humano que tiene frío, que come, que va al baño, igualito como los seres humanos. A ese nivel se le bajó la divinidad para salvarnos. Imagínense. ¿Acaso eso no se llama amor? ¿Acaso eso no es amor? Eso es amor. Bajarse a una condición humana, de una condición inexplicable. No entendemos cómo es la condición divina, no entendemos cómo vive ahí Dios en el Shammai, no entendemos eso. Pero debe ser algo increíblemente maravilloso. Y de ahí viene y se transforma en un ser humano, nace de una mujer y se mezcla con los seres humanos para salvarnos, hermanos, para liberarnos de tantas cosas perjudiciales. La peor de todas es liberarnos del pecado, liberarnos del mismo autor del pecado, liberarnos de nuestra propia naturaleza carnal perversa. Engañoso es el corazón y perverso, ¿quién lo conocerá? Dice Jeremías. Se refiere al corazón incircunciso. Cuando nosotros no conocemos el Evangelio, cuando nosotros no nos damos cuenta de lo que Yahshua hizo con nosotros, y vivimos una vida gentil, una vida pagana, una vida materialista, el corazón está incircunciso y solamente hay maldad, y maldad, y maldad en el corazón humano. No hay vestigios de bondad ahí, solo maldad. Y si no creemos estas palabras de la Escritura, veamos cómo está el mundo. Veamos cómo están los países del primer mundo, que son gente opulenta, la cultura muy alta, mucha educación, mucha ciencia, tecnología, la gente es rica, se están degradando, hermanos. En los colegios permiten, en Canadá y algunos estados de Norteamérica, que la educación del nuevo orden mundial se establezca ahí, una educación perjudicial, en donde los niños y niñas tienen la potestad de exigir a sus padres para que, si tienen alguna tendencia, una tendencia desviada sexual, se les pueda permitir hacer operaciones de sus órganos sexuales. Ese tipo de cosas está pasando ahorita en el mundo, el primer mundo. Ellos no creen en Dios, no creen en Elohim, rechazan todo lo que es religión. Según ellos, son muy avanzados, son muy inteligentes. Para ellos la religión es para la gente poco inteligente, la gente temerosa. Han creado un Dios con su mente, por el miedo, y por tanto ellos catalogan que la gente que cree en Dios o tiene alguna religión es gente inferior. Pero ellos son muy elevados, muy avanzados, la tecnología. Pero ¿y cómo están sus vidas económicas, hermanos? ¿Cómo está la sexualidad? Entonces hay que ver esas cosas, mis hermanos. En el tiempo antes de Noé, dice la Escritura que había mucha ciencia, mucho arte. Estaba la ciencia avanzada también en ese tiempo. Los seres humanos eran gigantes, medían 4 o 5 metros de altura. Eran altísimos, gigantes. Y eran muy expertos en el arte de hacer dinero y de la complacencia de los sentidos. O sea, eran disfrutadores del pecado. Llegaron a tal extremo que se volvieron peor que los animales. ¿Sí? Y por eso es que Yahweh vino y destruyó a ese lugar, lo destruyó con el agua. Toda esa gente murió.
la generación de Seth, todos murieron. Solo quedó un pequeño remanente, 8 personas en el arca de Noé. Solo 8 personitas. Los demás todos murieron porque se habían corrompido. Corrompieron y contaminaron la tierra donde Dios, Elohim les mandó, les hizo vivir. Un lugar precioso. Dice que antes del diluvio todo era hermoso. Los valles eran hermosos, los ríos limpios, los lagos transparentes. Había siempre una lluvia perfecta, los tiempos eran perfectos, todo era lindo. Y aún así los seres humanos se envanecieron y desconocieron al Creador y se corrompieron. Por eso Yahweh profirió las palabras: me arrepiento de haberlas creado. Y vino la destrucción. Entonces, hermanos queridos, qué importante es resaltar el tiempo que estamos viviendo ahorita. Un tiempo para recordar. Yahshua, Lucas dice que Yahshua, en un Shabbat, él estaba curando a los enfermos y estaba sacando klipot o sheitim en hebreo y en griego, espíritus inmundos de la gente endemoniada. Los estaba liberando en un Shabbat. Recordamos que en Shabbat los judíos de aquel tiempo, los dirigentes, para ellos era prohibido hacer esto. Entonces una ocasión Yahshua estuvo curando a un ciego en el día de Shabbat y le criticaron a Yahshua: ¿por qué haces esto el sábado? Luego estaba curando a una mujer que estaba con su columna vertebral doblada, ¿sí? Lo estaba enderezando y le enderezó. Y vinieron los judíos que no creyeron en Yahshua, ellos, y le dijeron: vengan otro día a ser curados, no hay Shabbat, respeten el Shabbat, no hagan esto en el séptimo día. ¿Y qué les dijo Yahshua? Hipócritas, ¿acaso ustedes no salvan a un animal que ha caído en un hoyo un día de Shabbat? ¿Acaso no lo salvan para no perder ese recurso económico? Lo salvan. Y ahora que yo estoy salvando a una hija de Abraham, que por 19 años estuvo siendo azotada por Satanás, yo le estoy librando en Shabbat y ustedes vienen y me juzgan. Entonces, Yahshua Hamashiach les hizo ver, les hizo pasar como tontos, como hipócritas a esa gente, que no entendían que la misericordia es más importante que los ritos, que los convencionalismos sociales y religiosos. Más importante es la misericordia. El sentir amor por el prójimo es lo más importante. No el rito, que muchas veces se va volviendo una costumbre mecanizada, sin sentido. Bien, entonces, mis queridos hermanos, vamos a seguir entonces estudiando este día precioso. Yahshua HaMashiach, entonces, estaba curando y estaba sacando demonios en un Shabbat. Y este Shabbat era justo un poquito antes de llegar a Jerusalén. Él estaba haciendo esto y se acercaron unos Perushim. Los Perushim no eran peruanos, ¿verdad? Perushim significa judíos de la secta de los fariseos. En hebreo se conoce como Perushim. Perushim. Ellos llegaron y le dijeron: Yahshua, vete de aquí, no sigas para Jerusalén, porque se estaban yendo a Jerusalén, de ciudad en ciudad. Se quedaba en una ciudad, hacía obras de bienestar, obras de caridad, de misericordia, y seguía su camino hacia Jerusalén. Y estando en una ciudad, haciendo en un Shabbat, se acercaron unos Perushim y le dijeron: Yahshua, vete de aquí, no vayas para Jerusalén. ¿Por qué? Herodes te quiere matar. ¿No que Herodes está en Jerusalén? No te vayas para Jerusalén, me estaban diciendo, parafraseando. No te vayas para allá, por favor, detente, no sigas a Jerusalén porque te van a matar. Herodes te va a matar, no vayas. ¿Qué le dijo Yahshua? Vayan y díganle a ese ser humano, a esa personalidad, a esa zorra, le dijo. Una forma despectiva de llamar a ese rey, porque va a corrupción. Díganle a esa zorra: hoy y mañana saco demonios y hago curaciones. Y al tercer día termino mi obra. ¿Cuál es el tercer día de la semana, hermanos? Si el domingo es primero, lunes 2, martes 3. El martes, ese día dijo: yo termino mi obra. Martes 13 de abril, porque ya en ese tiempo murió el próximo día, el día miércoles, el cuarto día de la semana. Ahí murió Yahshua, no el viernes. Eso es posición romana, teología católica romana. Está infestada de errores.
nosotros nos basamos en el Brit Hadashah del código real hebreo. Tenemos la luz ante nosotros. La luz nos ilumina el camino, nos ilumina el camino. No podemos trastabillar ni tropezarnos con el error, porque la luz nos alumbra la luz del Evangelio verdadero. Entonces, ya se dijo, al tercer día termino mi obra. Entonces ahora busquemos cuándo fue ese tercer día. Busquemos en Juan, capítulo 17, el verso 4. Vamos a ver que coincide lo que Yahshua dijo y lo que pasó. Yahshua dijo, el tercer día termino mi obra. Y ahí el 13, ese día como hoy, ahí terminó la obra. Un día como hoy. Un día 13 de abril. En ese tiempo cayó el 12. Juan 17, 4. Juan 17, 4. Yo te glorificaré en la tierra, terminando el trabajo que me diste a hacer. Eso, terminando el trabajo. En otra versión dice, terminando mi obra. Justamente lo que Yahshua anunció. Al tercer día termino mi obra. Y justamente ahí está diciendo, ¿sí? Cuando llegó ya a Jerusalén, al otro día que ya llegó a Jerusalén, al otro día está diciendo las palabras. Que él, oh Padre, te he glorificado tu nombre. Y he terminado la obra que me has dado. Justamente el 13, un día como hoy, dijo esas palabras de tu amado Salvador. He terminado mi obra. Que algunos teólogos interpretan como que terminado mi obra es lo mismo que consumado es. Y no es así, mis hermanos. Cuando él dijo consumado es, fue el 14 de abril cuando estaba muriendo. Pero termino mi obra es el día antes, el 13. Terminaba la obra de predicación, la obra de exponer las buenas nuevas. A eso se refiere, terminó mi obra. Porque ahí ya dejó de predicar a la gente. Y se preparaba para entrar a la Santa Cena. Que hoy vamos a entrar en pocos minutos. 4:48. Esto por supuesto hicieron más noche, ¿verdad? Ya se apagó el día se oscureció, entró la noche y ya era 14. Y ahí ellos entraron al aposento alto. Ahí se cumple lo que dice. ¿Dónde quieres que aparejamos lugar para hacer la Santa Cena o la Pascua? Entonces ahí es cuando Yahshua entra con sus discípulos al aposento alto. Y ahí pues lo que todos sabemos, ¿verdad? Se sientan a la mesa, preparados los panes sin levadura, el vino de uva. Y Yahshua, antes de que tomen el emblema sagrado, Él les dice, que haya humildad en sus relaciones, que nadie se sienta superior al otro. Eso es prohibido, que un hermano se sienta superior a otro. No, todos somos iguales. En dignidad espiritual todos somos iguales. En rango, puede que alguien esté en una posición más alta, como el pastor, por ejemplo, tiene un rango superior, porque se le ha ungido para eso, para dirigir a la iglesia, ¿verdad? Pero espiritualmente todos somos iguales. Todos somos iguales espiritualmente. Exacto. Entonces, Él les dijo, nadie se crea superior a nadie, porque todos son hermanos, y uno solo es el maestro. ¿Qué hizo entonces para demostrar esto en la práctica Yahshua? Tomó, dice, en su brazo una toalla, y tomó una tina, un lebrizo, colocó agua ahí, se acercó a los discípulos y empezó a lavar los pies. Empezó a lavar los pies a sus discípulos, estaban asombrados. Solo imagínense lo que dice Yahshua, increíble. Coge la toalla, se quita su capa, la toalla, la tina, pone agua y va al primer discípulo y les descalza y le empieza a lavar los pies. Y él en silencio, solamente para que vean qué significa la humildad, le lava los pies. Y cuando llega Pedro a Kefas y le descalza y le quiere lavar los pies, dice, no, a mí no me vas a lavar los pies. No, a mí no me vas a lavar, ¿cómo tú siendo? Está diciendo, no, parafraseando, ¿cómo tú siendo nuestro rey? ¿Me vas a lavar a mí que soy un miserable pecador? No lo hagas. ¿Y qué le dijo Yahshua? Si no te lavares, no tendréis parte en el reino. Entonces, por favor, hasta mi cabeza, lávame todo porque si quieres ser el reino. No, dice, no hay necesidad de lavar la cabeza. A los que están limpios, solamente hacen necesario lavar los pies. ¿Y por qué estaban limpios los discípulos? ¿Por qué estaban limpios? Por la palabra que os he hablado. Por la palabra que os he hablado estáis limpios. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. ¿Dónde está eso? Juan 15, 3. Vamos a ver, ¿por qué estaban limpios los apóstoles? ¿Por qué estaban limpios? Por la palabra. La palabra que vertía de esos labios sagrados de ¿Le Mashiach. seguían a él? ¿Cómo? ¿Le seguían a él?
le seguían a él, creían en él, con él. amaban al maestro, eran capaces de dar una vida por él. San Juan 3, No, perdón, 15:3 15:3. dice, ya vosotros sois limpios por la palabra que os he hablado. Exacto. Él habló el Evangelio a los discípulos y ellos creyeron y fueron limpios sus corazones. Entonces, cuando Jesús dijo, a mí no me lavarás los pies, ya yo digo, si no te lavas, no te ves parte del reino. Entonces, por favor, lávame también la cabeza. No, porque los que están limpios, solo es necesario lavar los pies. Entonces, hermanos, es hermoso esto, porque estamos recordando a nuestro amado Yahshua, nuestro amado Adón, nuestro amado amo, quien vino a rescatarnos de este mundo de muerte. Entonces, nuestros corazones, circuncidados por el Ruach, están llenos de gratitud hacia Él, hacia el Padre, ¿sí? Y también a este poder divino que nos asiste, que es el Ruach o el Espíritu Santo. Él nos hace creer estas cosas, Él nos da certidumbre, Él pone esa bendita fe en el corazón, porque la fe es un don del Ruach, es un fruto del Ruach. Y por tanto creemos en estas cosas sin ver. No vemos esto, no vemos a Yahshua con estos ojos mortales, no lo vemos. ¿Pero por qué creemos, hermanos? Porque el Ruach nos da este don de creer sin ver, la bendita fe. Shraddha es fe en arameo. Shraddha. Acá es emunah, en hebreo, emunah. Se parece, ¿no? Arameo hebreo. Shraddha. La Shraddha, fe. ¿No? Y acá en hebreo, emunah. Bueno, nosotros somos adventistas hebraicos. Nos diferenciamos de los adventistas nominales, adventistas de la corporación. Porque ellos odian el hebreo, no quieren saber nada de él. Pero nosotros amamos el hebreo porque Yahshua es un hebreo. Yahshua era un hebreo. Era un judío hebreo. Y por tanto nosotros honramos su memoria. Somos adventistas hebraicos, ¿sí? Del firme fundamento, movimiento de reformador. Así somos nosotros. Un pequeño reducto. Hemos sido llamados a ser remanente de Israel, a unirnos con ese remanente de Israel. Nosotros que fuimos gentiles, nos unimos en el olivo real, en el olivo natural, con los judíos y israelitas que creen en Yahshua. Nos unimos con ellos, en la fe, en el Ruach. Miren que ellos están en Israel, nosotros estamos acá, pero estamos unidos en el Ruach. Es importante eso. Eso ya habíamos hablado sobre esto, de que nosotros somos esa rama que fue desprendida del olivo silvestre, que es el paganismo, y fuimos injertados en el olivo real, que es la Kejira israelita, que nunca ha dejado de ser por el Elohim. Tomemos en cuenta siempre eso. Muy bien. Ahora, vamos a leer el Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, verso 38. Vamos a ver qué importancia tiene un día como este, porque en este día los discípulos fueron purificados por la palabra de Yahshua, cuando les lavó los pies, les enseñó la humildad y también les dio los emblemas sagrados. Les dijo, tomad, esta es mi sangre, que por vosotros será vertida, derramada. El vino, la uva, el vino de uva les dio, como un símbolo de conmemoración de su muerte, donde iba a derramar su sangre bendita y limpia por nosotros, para rescatar nuestras almas del error, del pecado. Y luego le dice, tomad, comed, este es mi cuerpo, el pan sin levadura, que representa su cuerpo sagrado, sin pecado. Un día como este, a las 2 del atardecer ocurrió eso. Un día 3, después del atardecer ya es 14, ¿verdad? Es importante esto, porque en el calendario gregoriano no se toma en cuenta esto. Para el calendario gregoriano el día comienza a las 12 de la noche y termina a las 12 de la noche, ¿verdad? Así está, y el mundo entero sigue al papado. Todo el mundo lo sigue al papado. El papado es el precedente, es el ideal de toda la gente. La gente cuyos corazones no han sido redimidos por el Ruach, ellos siguen a la bestia. Todo lo que hace la bestia, ellos amén. Si el Papa dice algo, todo el mundo lo sigue. Ellos inventaron la Navidad, por ejemplo, ¿no? Y ahora todo el mundo hace la Navidad. ¿Sí? Ellos inventaron en un sínodo. ¿Sí? En un sínodo. Dijeron, bueno, concluimos que el 25 de diciembre es el nacimiento de Jesucristo. Y se acabó. Nadie discuta porque esto es palabra del Papa. Entonces, todo el mundo sigue a la bestia. Todo el mundo. ¿Sí?
o casi todo el mundo, porque nosotros no queremos eso, ¿verdad? Nos queremos solo la verdad. Queremos solo la verdad y nada más que la verdad que está en la bendita palabra de Elohim. Agüita, tomen agua. Bien, a ver, leamos Hechos del Apóstol 2:38. ¿Quién quiere leer en voz alta 2:38 de Hechos de los Apóstoles? Lea, hermano. Esma les respondió: vuélvanse de sus pecados, regresen a Yahweh y sea cada uno de ustedes sumergido en la autoridad de Yahshua HaMashiach para perdón de sus pecados y recibirán el don del Ruach HaKodesh. Amén. Entonces, aquí está diciendo el apóstol que sigamos la santidad, en la cual nadie verá la don. Porque hemos recibido ya un don. Otro don más. Porque recordemos que el Ruach da dones, ¿verdad? Los dones del Ruach. La fe es uno de ellos, para creer sin haber visto. Y otro don, ¿cuál es el don del Ruach? Otro don más que es la santidad. Se nos da el don de amar la santidad, de que podamos vivir vidas correctas, vidas de pureza mental. Ya hermanitas, sí, se gozaron, se rieron bastante. Mi hermana, le invitamos a que se quede un poquito más. ¿A usted? Silvano. Usted se iba a ir a las 5, ya son faltan 2 minutos. Iba a ver a su hermano, ¿se acuerdan? ¿Ya? Muy bien, vamos. Le di un poquito rápido porque toca hacerlo de allá también. Exactamente. Entonces, mis hermanos, en este momento, entonces entramos, ya. Ya, entramos de ahorita en este momento a los emblemas sagrados, el lavamiento de pies. Vamos a lavar los pies, hermanas con hermanas y hermanos con hermanos. Escójanse las parejas y vamos a hacer, recordando lo que hizo Yahshua con sus discípulos, la humildad, el amor entre hermanos. Shalom, mis hermanos, entonces sigamos adelante entonces con el rito del lavamiento de pies. Muy bien. Ahí ya, corta.